Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía. Y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UJAT y también estamos transmitiendo en Radio UJAT, la voz universitaria, en el 107.3 de FM. Y este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Hoy es un día bastante interesante para nosotros. Prácticamente vamos a ver 2 o 3 temas por ahí que de mucho interés. Y bueno, saludamos a todos los que están viendo ya en su casita este programa, este canal de televisión, y a los que van escuchando ahí manejando. Gracias por sintonizar este canal y por escuchar la radio Voz Universitaria. Antes de continuar, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan. Bolívar. Maestro Paz Reyes, buenas tardes, bienvenido. Gildardo igual, buenas tardes. Efectivamente, hoy es un día de un tema muy interesante y le invitamos a que nos acompañes en esta hora. Muy bien, Gildardo. Bueno, como todos los martes, aprovechando esta hora y agradeciendo al público que nos sigue por TV UJAT y Radio UJAT, hoy pues vamos a tratar de ponerle un poquito de ánimo al tema que vamos a revisar. Así es. Pues fíjate, empezando con el tema, porque fíjate que los tiempos aquí se nos van rapidito y ni lo sentimos, en el caso de que a raíz de la situación que vive el gobierno mexicano con el gobierno de Donald Trump, del famoso impuesto que le pensaba grabar del 5% en el 10 de junio, el canciller, obviamente el presidente con el canciller, entablan una reunión que van a tener en los primeros días del mes de julio con el gobierno de China en Beijing. Y precisamente este tema llama la atención porque de inmediato hay esa comunicación con la segunda economía, si no es la primera economía del mundo, como es la cosa de los chinos, y decía el canciller que se va a reunir con el gobierno de China acerca de estos temas de comercio, y obviamente es una reunión, dijeron, de alto nivel. Los primeros días de julio, después de la cumbre del G20 en Japón, en Osaka, Japón, y de ahí se van a reunir para tratar estos temas. Muchísimas cosas que se dan. Acuérdense que con los chinos les comercializó muchas cosas con ellos. El gran problema es que los acuerdos que hay en el tratado comercial, que ya se aprobó en México y en Canadá, pero no en Estados Unidos, frena alguna relación comercial que pudiésemos tener con los chinos, y por ahí va el tema, esta parte, ¿sí? Yo veo que a raíz del problema que se genera, los acuerdos que se firmaron con el gobierno de los Estados Unidos por la cuestión de la migración, hoy por hoy pues están esperando los 45 días. Yo creo que el gobierno mexicano está buscando otro conducto, otra forma de poder mantener relaciones comerciales con esa parte de Asia, muy en particular China, que es el gran consumidor de productos de aquí de América y de México. Gildardo. Mira, yo creo que en la estrategia que se está dando el asunto comercial a nivel mundial, no debemos de perder la relación un poco áspera o complicada que tiene el gobierno norteamericano con China. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que nuestra economía está totalmente vinculada, el 80% de nuestro comercio exterior se da con el vecino del norte, y que de alguna manera más del 60% de las inversiones extranjeras que llegan a nuestro país viene también del vecino del norte. Pues ellos de alguna manera se sienten pues con el derecho de querer condicionar el papel o las relaciones que el gobierno mexicano quiera entablar con otros países, y en este caso con China. México, a nivel de América Latina, es el principal país que tiene relaciones comerciales con China. Tenemos una balanza comercial deficitaria. Con China, el año pasado rebasamos los 70,000 millones de dólares y no llegamos a los 7,000 millones de exportación México. Entonces ahí tenemos una posibilidad de incrementar el comercio con China. Cambiar tantito para allá, sí, por la problemática que hay. Pero el acondicionamiento que está haciendo el gobierno norteamericano, pues de alguna manera hay algún tipo de impedimento.
Sin embargo, en nuestra economía hay cerca de 1000 empresas chinas que están participando y que de alguna manera quieren aprovechar el esquema del comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que si se endurece la tensión de Estados Unidos con China en esta guerra comercial, va a haber un ganador, y ese ganador va a ser nuestro país, porque van a venir empresas chinas o empresas de otros países que producen en China, se van a venir a México con la finalidad de aprovechar la coyuntura del nuevo TECMEC. Claro. Hoy llevamos 25 días de los 45 que puso en jaque de ese tipo de planteamientos que hizo el gobierno de Estados Unidos con respecto a frenar la migración de la frontera sur de nuestro país. Obviamente se suspende ese 5%, pero obviamente va a haber una primera evaluación a los 45 días y sigue esa situación de tensión, de incertidumbre de lo que viene, pues. Vamos a suponer que, el gobierno mexicano está cumpliendo lo que ofreció y lo que prometió. No sabemos la locura del presidente de Estados Unidos. Voy a reaccionar de otra manera. Decía Bolívar. Creo que, en parte, estoy contigo, Juan, pero todavía no está librada. O sea, la suspensión no quiere decir extensión. Claro. Tenemos los 45 días que a criterio de Estados Unidos cumpla o no cumpla, ¿no? Ya desplegó, por ejemplo, en la Guardia Nacional ya desplegó a la frontera sur y a la frontera norte. Y otras cuestiones que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, hay que esperar los 45 días para que se haga una evaluación y a criterio de Estados Unidos cumpla o no cumpla. De tal manera que la amenaza existe, pues la amenaza está allí. Esta otra onda que anunció Brad, el año pasado también ocurrió lo mismo. China invitó a una delegación del entonces candidato a la presidencia para que se reuniera y los invitó a una exposición de la Feria de China ya. O sea que no es nuevo, pues, o sea, esta parte. Habría que sopesar qué le conviene más, ¿no? O sea, es una balanza, una oportunidad, un área de oportunidad, sobre todo, no querramos decir que tenga que competir, pero hay áreas de oportunidades en las que México podría salir. Y esta podría ser una, ¿no? Podría ser adelante, ¿no? Así es. Por eso, porque el hecho de que te tengan en zozobra, de que si dice Trump, no me gustó lo que hicieron ustedes. No me gustó porque además enviaron 6,000 personas, 6,000 de la Guardia Nacional ahí. Sí. No me gustó que no hayan frenado esto. Esa actitud de inestabilidad emocional, porque prácticamente es hablar de esa manera. No, es una persona que está desequilibrada. Exacto. Entonces, no me gustó esto, no me gustó aquello, y siempre sirve el 5%. Entonces, es una incertidumbre que se maneja ahorita, y yo creo que es bueno que estos mercados que están ahí latentes, que ya hubo, como tú decías, ya hubo una intentona por parte del gobierno chino, por el gobierno mexicano. Bueno, vamos a reunirnos con ellos y bueno, y lo que tú no nos quieras, canalizar el comercio, de alguna manera no dejar todos los huevos en una sola canasta. Más del 80% se viene con los Estados Unidos del comercio nuestro. 1.450 empresas estadounidenses están aquí en México. Se mueven 1.000 millones, según el presidente de la Cámara de Comercio que está en México, de Estados Unidos. 1.000 millones de dólares diarios se cruzan entre México y Estados Unidos. Es un negocio bastante importante. Esto está usándolo Donald Trump con el simple propósito de su carrera política. Sí, ese es el otro aspecto también, ¿no? Su reelección, pero bueno, ha estado amenazando, inclusive suspendió ayer suspendió esa cacería que tenía, esperando que los demócratas... La deportación masiva que tenía, sobre todo, vamos a llamarle atacando las ciudades que le llaman... Santuario. Yo creo que lo de... No hay que confundir, no hay que revolver las cosas. Lo de el TECMEC, aunque lo quieren vincular al tema de ahorita, que es la migración
y el planteamiento de esos aranceles, yo creo que el TEMEC va más allá a un problema político interno que se tiene dentro de los Estados Unidos. claro. La migración, creo que Claro. el problema, la migración es la reelección. Sí. O sea, eso Ya, es claro. ya nos los, Eso es nos claro, los metieron, lo enredaron. Pero quieren forma meter parte- Temec ahí, que no debe, es más, ni el gobierno mexicano lo ha metido, se ha quedado a un lado. Pero los están manejando así. Yo siento que el TEDMEC, en la postura que tiene los demócratas en la Cámara, en el Congreso de Estados Unidos, juega un papel muy importante para la aprobación. Porque han aplazado ese proceso. Y la de aprobación. amenaza de deportar masivamente y dejar dos semanas para ver si negocia con los demócratas una ajá, política sí. migratoria y todo. Es parte del show del proceso electoral que se está dando. ¿Sí? Yo creo que por ahí va el asunto. No creas que es fácil esto de que Trump ya vio que no le rindió fruto. O sea, no es tanto como él Sí. quiere, pues, que Sí, sea, sí, ¿no? sí. Tiene sus contrapesos, esa parte, ¿no? Allá los demócratas. A los demócratas. Y un gran conflicto se está jugando Trump. El voto latino, el voto mexicano, que son, ¿qué? 20 y tantos, gente está por allá. Ese voto inclina la balanza. Y si sigue con sus amenazas, pues, y el golpeteo a la deportación y todas estas cosas, pues ese voto en un momento puede favorecer a los demócratas. Y se le puede venir abajo su reelección. Él inició su campaña donde dice que él ganó, allá en Miami, Florida. Sí, que de ¿Dónde ahí ganó? mismo, de ahí, Sí, es sí, más, ahí los ganó. productores Ahí agrícolas ahí, Pero no que se estaban les a él. olvide que el proceso de elección Es muy en diferente al Estados nuestro, Unidos claro. existe el voto electoral. Sí, sí, sí. Sí, sí, Tú sí, puedes lo sabemos. ganar en voto individual, Pero- pero en voto electoral, que es el número de puntuación que le dan por estado, Sí, puedes ganar teniendo menos votos sí, individuales. si con Hillary Clinton le ganó ahí, pues sí. Esa fue la es su diferencia. forma, es su sistema. que Esa ellos fue la tienen. diferencia. Fíjate que otra cosa que ha traído como consecuencia esto al pueblo de México es de que si se tenía la percepción de que los migrantes de Estados Unidos eran asesinos, parece que esa ideología la tenemos ya. Ya se vino abajo. Se Yo vino creo que sí. Seguimos platicando de eso, ¿te parece? ¿Sí? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos platicando estos temas con Hildario Bolívar acerca de esta visita. En los primeros días del mes de julio, el canciller mexicano Marcelo Ebrard va a tener una reunión con el gobierno de China. Especulamos nosotros también, no sabemos qué puntos van a ¿Qué tratar. punto vayan a tratar? Pensamos que es acerca del comercio, pues, como tú decías, que ya había tenido un primer encuentro antes que Andrés ganara las elecciones, pero en fin, vamos a pensar que todo está orientado a que no todos los huevos estén en la misma canasta, sino buscar otra alternativa, otra salida al comercio de México, decías. Materializar esas áreas de oportunidades que pudiera darse con China, ¿no? En primera instancia se maneja la parte agrícola, o sea, Claro. como una área en la cual pueda desarrollarse pues, esta parte. Claro, decía Gildardo. La relación que tenemos con China, México-China, es una relación que se ha ido manteniendo y ha ido creciendo. Por ejemplo, de toda la región asiática, México es el que más recibe visitantes turistas y sobre todo de China. Somos el principal país en América Latina de turistas chinos. Existen empresas, de las 15 empresas ranqueadas como transnacionales, globalizadoras de origen mexicano, como la Bimbo, Interceramic, Gruma, propio Aeroméxico que tiene Consorcio vuelos mexicano. con, Directo a China. a China, 5 vuelos a la semana. Bueno, de alguna manera hay un vínculo, hay una relación económica, pero quizás de todo el superávit que tenemos, o la mayor parte del superávit que tenemos con el comercio Ajá, de Estados Estados Unidos, con nuestro comercio con China, Es nos sirve déficit. para pagarle ese déficit tremendo que tenemos. Ahí se tiene que hacer un replanteamiento de política comercial
cómo, así con la actitud o el papel que está jugando Estados Unidos de querer neutralizar los déficits comerciales, pues México debe tener una autonomía también de principio de política económica para replantear de cómo mejorar las exportaciones y el comercio con China. Porque de esta manera va amarrado este tema que vamos a empezar a comentar, el caso del crecimiento de la economía de México. Ya ves que lleva vaticinado precisamente que el Producto Interno Bruto ya no va a crecer al 2%. Lo han bajado al 1,7, al 1,5, al 1,3, dan cifras. Todos los especuladores y que hablan de cifras y hacen un análisis así. Se pronostica con una inflación del 3.77% en el 19. El caso es que todos los que han observado el crecimiento de la economía de México hablan de esos datos. Hay una cosa importante para mí. Realmente el responsable del crecimiento del Producto Interno Bruto no es el gobierno. El gobierno lo que hace es invierte para facilitarle al empresario que produzca, que invierte en obras de infraestructura, que invierte, contrata directa o indirectamente personas, contrata a constructoras para hacer obras de infraestructura, invierte en eso, para que al empresario se le brinden las oportunidades de sus negocios. Ellos son los responsables de que el Producto Interno Bruto crezca o no. En nuestro país, la inversión privada en este momento es del 17% del Producto Interno Bruto. Hay los compromisos que se han hecho ellos con el gobierno mexicano, con el gobierno de López Obrador, en el sentido de aumentar la producción. Ellos reclaman al gobierno de López Obrador que la inversión pública, la inversión del gobierno, en estos tiempos que llevan los 6 meses, disminuyó un 6% con la inversión de los gobiernos anteriores. Esta inversión que ellos niegan, que el gobierno disminuyó, dicen que ha propiciado de que no despegue la economía. Pero el gobierno, ¿en qué va a invertir? En infraestructura. En que tu constructora que tienes tú, por decir un nombre, haga la cartera, dé mantenimiento a la cartera, le dé mantenimiento a los puertos, a lo que hay de la infraestructura de este país. Pero realmente el único responsable de que esto crezca, que el Producto Interno Bruto crezca, es la iniciativa privada. Es el que produce todos los bienes y servicios. Y entonces, nuestros empresarios mexicanos han entrado en una controversia contra el gobierno mexicano, no sé si por antipatía, no sé ni cómo llamar de alguna manera, que en lugar de sumarse al esfuerzo, hacen cosas un poco que no son agradables a la situación de nosotros, ¿no? Ahora parece que se reunieron con el gobierno del presidente López Obrador para unos acuerdos para aumentar la inversión en este país. Por ahí va la plática. Sí, estoy de acuerdo, pero parece que hay siempre pleitos, a veces no terminan bien. Bueno, ¿recuerdas que en programas anteriores analizamos los arranques de los sexenios? Claro. Y en ninguno encontramos que se llegue a lo pronosticado, ¿no? Claro. Todos empiezan por debajo de las expectativas. En el caso ya de los 6 meses, tanto a nivel internacional como nacional, los indicadores de crecimiento pues no han sido favorables, ¿no? Inclusive ayer salieron de que hasta casi el 0.8%, ¿no? Entonces, pero es muy fácil echarle la culpa al presidente, porque él que da la cara. Es facilísimo echarle la culpa al que da la cara. Y le echan la culpa a todas las calificadoras. ¿En qué? Porque no ha permeado dinero, porque no ha fluido dinero, dirían ellos, ¿no? Pero ¿en qué quieres que fluya? Si tú eres el que tiene que invertir para contratar personas en tu trabajo, la entidad privada en México tiene invertido el 17% del Producto Interno Bruto. ¿En qué descansa el resto? En la inversión pública. Están esperando ellos que el gobierno les dé dinero. Sí, o sea, realmente la economía no depende tanto así, sino también sus agentes económicos. Claro. Los empresarios, las familias, los consumidores. Claro. Que esto es dinámico. Pero te digo, las observaciones que hemos tenido del extranjero son esas, ¿no? ¿Pero quiénes? Son esas hacia abajo. Las expectativas. Pero, ahora sí, en los términos macroeconómicos todavía no es suficiente el tiempo como para decir la economía va en esto, claro. van
o sea, de hecho el primer semestre, ¿no? ¿Dónde está? Ok, por ejemplo, si vemos los proyectos grandes del presidente, pues no han arrancado aún todavía, ¿no? Porque tampoco puede decir, ya arranqué con esto, arranca el más práctico, el más inmediato, vamos a sembrar, a reforestar el país. Inclusive el proyecto que tiene con Centroamérica y ya el gobierno de El Salvador entró a la parte esa y están con el gobierno de Guatemala, está buscando, es que si tú le ves lo complicado que tiene el gobierno de México ahorita esta situación es el arranque de la economía, la necesidad de Trump de grabar nuestros productos que se exportan para allá, el problema que tenemos en la frontera sur, contener de alguna manera sin agredir a los que migran para el norte del continente. Entonces son cosas son varios frentes que han atacado al gobierno nuestro y tiene que enfrentarlos de alguna manera. Decía algo, Gildardo. Mire, antes de meternos ya estamos en eso. al análisis, que es parte antes de comentar exactamente estos planteamientos de crecimiento, a mí me gustaría comentar algo local que está vinculado. Desde la semana pasada, el gobernador del estado ha tomado una postura de defensa de los intereses de la entidad, sobre todo de la inversión, y en ese sentido ha tenido una postura que vamos a llamarle así, que ha cuestionado a la Conagua, en el sentido de que toda la inversión de Conagua adjudicada para invertir en la entidad, el gobierno local a través del gobernador ha hecho una queja rotunda de que esos recursos de inversión para el Tabasco, Estado deben de ser para los inversionistas tabasqueños, para las empresas tabasqueñas, porque resulta que Conagua está manejando a nivel central esos recursos, las licitaciones las declaran desiertas y luego directamente asignan esos a modo a algunas empresas que pueden existir algún tipo de negocio. Yo creo que hay que defender eso, y no nada más de Conagua. Hay muchas instituciones a nivel federal, como la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión IMSS, Federal. Los medicamentos, parece. Hay una diversidad de dependencias federales que todo lo que esté destinado de inversión a Tabasco se realice en el Estado. Por una sencilla razón, Tabasco está a la cola del crecimiento de las entidades federativas, está a la cabeza del desempleo, de todas estas repercusiones que trae el no crecimiento económico. Y si de alguna manera queremos que de manera a corto plazo, como decimos los economistas, empiece a verse resultados, yo creo que tenemos que cuidar que esas inversiones se hagan con empresarios tabasqueños para detonar empleo. Empresas de otras entidades traen hasta sus propios trabajadores, ¿sí? Y fiscalmente es muy poco. No le dejan absolutamente ninguna referencia. Lo que sí veo, y es lamentable, que las organizaciones empresariales no salgan a defender esta postura del gobernador. Yo creo que ahorita en la entidad, todas las organizaciones empresariales, organizaciones sociales de nuestra entidad, debemos arropar conjuntamente con el gobierno del Estado para defender esta situación. Hoy salió en la prensa local un manifiesto de un grupo, pero pidiéndole al gobierno federal, al presidente, que se hagan las inversiones acá. Y yo creo, y marginan o no le dan importancia a la postura que tiene el gobierno local. Y yo creo que eso, por eso me atrevo a comentarlo, porque vale la pena. Si queremos empezar a salir del hueco en que se encuentra la economía de Tabasco, tenemos que defender que esas inversiones
la realicen Claro que los es interesante empresarios. el comentario pero ahora es tiempo que lo toco en otro momento, porque eso me analizó mejor, pero qué bueno que lo tocaste. Regresamos al ratito, platicamos, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y sigo platicando estos temas bastante importantes de la economía del país y del Estado. Y hace un rato, pues Gildardo ha sido un comentario bastante importante De la que inversión. nos interesa a nosotros los tabasqueños porque al final de cuentas aquí vivimos. Yo creo que hay que hombro con hombro, brazo con brazo, apoyar al gobernador porque se ha fajado defendiendo los intereses de todos los tabasqueños. Y lo que él dice es muy cierto. Maestro, va el apoyo de aquí hacia usted. El caso de la inversión pública es importantísima tanto para Tabasco como el país. Decía Ursúa, del sector de Hacienda, que está trabajándose un superávit del 1% del gasto público, que es el superávit primario. Dice ellos que es la diferencia que hay para nuestro público que nos ve, que es la diferencia que hay entre el gasto corriente del Estado o del gobierno y la recaudación de impuestos. Él habla de un 1%, algo así como 250,000 millones de pesos que pretenden conservar ahí para cualquier eventualidad, dice, para cuando hay vacas gordas, pues tenerlo, y cuando hay vacas flacas, que esos términos de alguna manera, usarlo para esos momentos. Entonces, este superávit comentaba el sector de Hacienda, Ursúa, de que es importante sostenerlo, aguantarlo, que es sostenible, porque a pesar de todo, pues nuestra deuda pública está en el 45% del Producto Interno Bruto. Y lograr ese superávit, obviamente, dijo que va a permitir tener cierta liquidez, cierta tranquilidad por los compromisos que realiza el gobierno federal aquí en este país. Obviamente, remarcando que la inflación se maneje un poco más del 3% y el crecimiento esperado que sea del 2%. Pero este superávit primario es una intención que existe todavía, ya existe en el gobierno federal. Es más, el propio presidente lo remarcaba el otro día en una entrevista de su conferencia mañanera de ese superávit primario. Bolívar. Creo que, bueno, como expectativa, ¿no? Porque Claro. también es cierto que los niveles de inflación, o sea, vuelven otra vez a la estabilidad, ¿no? Creo Claro. yo que eso también contribuye, pues, en cierta medida, a la obtención de este propósito. Claro, frenar la inflación es importante. Sí. Y tener un colchón de varios miles de millones de pesos es mucho más importante. Por eso el sector de Hacienda decía, es importante manejar ese superávit primario. Decía Gildardo. Mira, el superávit primario, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que es un manejo que no expresa la realidad. Claro. No podemos, o sea, como tú dices, es un ahorro que no es ahorro porque no toma en cuenta el pago de intereses de la deuda. Si nosotros metemos ese concepto del pago de la deuda, no tenemos No, pero superávit aparte primario. tiene... Y las participaciones en que las se le- partidas que el gobierno tiene en el presupuesto, contempla el pago de la deuda. No, pero para sacar este superávit primario no contempla la deuda, los intereses, que son cerca de 800,000 millones. Siempre y cuando se maneje el nivel de deuda que tiene. No contempla, nada más es gasto corriente sin meter claro, el pago de la El servicio de la deuda. deuda. Un ahorro de lo La- que invirtió con lo que gastó. Sí, de gasto corriente, pero no se mete el recurso que se destina a los intereses de la deuda ni a las participaciones federales que se dan a, Por eso el a las presidente- entidades el presidente, hay federativas. 100,000 millones de ahorros, no yo como Ursúa con 250,000. Sí. Yo siento que esto es un esquema desde el punto de vista presupuestal y financiero que muchas calificadoras internacionales que no sirven para nada y muchos inversionistas Pero sirve para algo, extranjeros eso sí sirve para algo, ¿no? buscan
como un antecedente de que el gobierno no se está endeudando y está generando algún tipo de ahorro, no está gastando excesivamente. Claro. Pero eso del superávit primario, yo creo que va enfocado a otro tipo de cosas. Por eso, pero él Otro decía tratamiento que era para- importante tener ese colchoncito de alguna manera, como aclaramos hace un ratito, es la diferencia entre el gasto y los ingresos. corriente, sin incluir Por eso. pago de la deuda Por eso. y participaciones. Tú cuando tienes tus 10 pesos en la bolsa, dices, esto voy a ahorrar. Puedes estimarlo, aunque no lo hagan, ¿no? Puedes Sí, estimarlo. pero es un manejo ficticio. Por eso puedes estimarlo. Es un manejo ficticio porque no incluyes más de 1 billón de pesos, que es lo que representa el pago de las participaciones 500,000 más la millones. deuda. Entonces ahí hay una manipulación de información, que es un manejo para atraer de que andamos bien presupuestalmente. Pero desde mi punto de vista muy personal, yo siento que eso no refleja la realidad, ¿sí? Él Sí, está hablando, sí. él está hablando de un ahorro, hermano. para continuar. Él está hablando de un ahorro, no nada más que no tienes la razón tampoco. Tú él habla de un ahorro y lo van a hacer. Lo van a hacer. De 1%. Bueno, yo, mira, yo creo ¿Cómo se llama? que De la duda, ¿cómo se llama esta cosa? Dale el que tenga duda, ese término que usamos nosotros para decir la moción de la duda. Bueno, está bien. por eso, pero insisto, es un concepto macroeconómico presupuestal que inclusive está vinculado a lo que es la Si política ellos hablan, si el neoliberal. técnico habla más que nada y es dice es técnico, porque lo van a es hacer. Es un manejo Bueno, técnico. Pero él dijo otro término, es bueno tener un superávit, no dijo lo. Por eso. Sí, Ahora, pero replanteamos otra cosa. Ante un mundo de necesidades, de demandas, pero rezagadas, no nos podemos dar el lujo de ahorrar. ¿Sí? Esto es un tema, va vinculado a un planteamiento por eso, neoliberal que por eso, lamentablemente por eso, pero todavía... el presupuesto que se ejercía se gastaba y ni sabíamos en qué. Se gastaba de 1 peso, 80 centavos en gasto corriente. Sí, pero, Y 20 centavos en inversión. La tendencia es 50-50. Pero estamos, había una política de gasto, no era real. Pues. No era real, No exacto. pero estamos en el tema de la inversión, De inversión. de cómo crecer es la parte, economía. pero es parte Por de eso, esto, sí. miren, la clave, lo decía, la clave está en la inversión privada. La inversión privada trae una dinámica entre 17, 19, muchas veces llega hasta el 20 del PIB. Quien se ha rezagado en el esquema de este modelo neoliberal a participar es la inversión pública. La inversión pública, en lugar de crecer, ha venido a menos, ¿sí? Y eso es lo que muchos no entienden. Ahorita dan de gritos y se asustan cuando la nueva política económica que se está planteando es la participación del Estado en promover inversión. Imagínense ustedes, cuando China traía un crecimiento del Y lo sigue 12%, teniendo, el 6%. ahorita ha bajado. La inversión era cerca del 48% del PIB, donde el motor principal era el Estado, ¿sí? Cuando la India traía el 35% de inversión de su PIB, traía un crecimiento de 9%. Corea del Sur, lo mismo, traía un crecimiento del 7%, porque el 30% de la inversión del Por PIB eso. venía... Pero los gobiernos anteriores, ¿cuánto invertían? No vamos a satanizar al gobierno actual. Apenas tiene 6 Nadie meses. está satanizando al gobierno actual. Lo que se requiere, porque ahorita hay Sí. muchos comentarios, muchos analistas, que no se ha alcanzado el porcentaje de crecimiento. Se de acuerdo a lo requieren que usted- 50,000 millones de dólares para llegar al 4. De parte del se gobierno. requiere, Y se no han requiere mira, el 25% por eso para del dos. PIB.
Mira. El 25% del PIB. ¿Sabes cuánto? Te voy a repetir la cifra. ¿Sabes cuánto tiene invertido la iniciativa privada? Solo el 17%. Por eso, se requiere el 25% del PIB que se invierta para alcanzar el 4%. No llegamos a 20% Por eso, de la inversión. no. Tenemos un rango de un 5% que se tiene que incrementar la inversión. Ese planteamiento que hizo el gobierno actual, el gobierno de la República, con los empresarios, de invertir 35,000 millones de dólares, de alguna manera va a cubrir una parte de ese sesgo del 5% del Que PIB. tiene un ¿sí? resto atrás, ¿no? Y el Estado, el gobierno federal, también tiene que incrementar su inversión para complementar ese 25%. Y yo creo que al término de este sexenio lo vamos a alcanzar. Y ese es el gran reto, incrementar la inversión del 19 al 25%. Eso es lo que hay. Fíjate, 17.5 la idea privada. Por eso esos crecimientos bajos, hombre. Del 1%, 1 o 2%. Por eso habría que motivarla. Tú hablabas de una reunión que tuvieron, pero sí te has dado cuenta que en esas reuniones se acuerda algo ahorita y al rato se desbarata. Parece ser que no hay esa... ¿Pero qué se desbarató? No hay esa, ¿cómo lo ponen? Empatía entre la inversión privada y la inversión pública. No, lo único que el presidente le dijo es que las rondas que se iban a hacer, que se iban a aplazar, y dio el argumento Sí, de sí, que pero las inversiones ya, que hay sí. no han producido nada. Las rondas que se hicieron, las anteriores rondas que se hicieron, no están produciendo petróleo. Solo una, hasta dio el nombre, que 20,000 barriles, y otra extranjera, 20,000 barriles que van a producir, y los demás, nada. Quiso aplazar. Quieren ser petroleros y no quieren invertir en la economía. Entonces, eso es lo que hizo el presidente. No que estamos negándole a ustedes. No le ha dicho nada, ni te voy a quitar nada, ni no te abarató nada. Simplemente la ronda. Rondas petroleras que no se pusieron a la disposición de ellos porque no están produciendo petróleo. Pemex es el que empezó a producir 1.400.000 barriles diarios. Por eso no podemos depender de la explotación petrolera de firmas extranjeras, porque ellos vienen por utilidades, ganancias. Si el precio del petróleo baja, ellos no invierten. O sea, ellos no les interesa la autosuficiencia de gasolina, de diésel, de gas en nuestro país. Ni los precios. No, ellos le apuestan a sus ganancias. Entonces, es una incertidumbre. Claro. Vamos a estar en el juego de que si sube, baja, de que le ponga un poquito. Pero y a es ver, la cuestión del entonces, petróleo. Si no sube de precio, no le interesa a ellos. Sigo platicando la resto, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya regresamos y estamos platicando estos temas del crecimiento de la economía del país aquí con Gildardo y Bolívar. Dos temas bastante, pues así que despierta esa pasión de ver las cosas, porque realmente quisiéramos que la economía nuestra creciera al 4 o más por ciento, pero se requiere de dinero para poder lograr esta cuestión. Yo comentaba hace un rato los dos agentes importantes de la economía. Somos tres, el consumidor, el productor y el gobierno, pero en este caso dos agentes que tienen que ver con el crecimiento de la economía. La iniciativa privada, el productor y el gobierno como el tercer agente. Aquí el segundo agente, que es el productor, o sea, el empresario, solo ha invertido el 17.5%. Se dice que el tercer agente que tiene que invertir, que el gobierno, ha disminuido un 6% su inversión. Hay compromisos de boca, en la reunión que ha tenido el Consejo Coordinador Empresarial con el gobierno, de invertir 35,000 millones de dólares a lo largo del sexenio para alcanzar el 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Se quejan que no hay inversión extranjera directa. La banca, que más del
90% de la banca nuestra es extranjera. Dicen que han invertido ellos 2.249 millones de dólares, poco más de 43.000 millones de pesos. ¿Pero para qué? En tecnología, para mantenimiento, desarrollo de productos y servicios, procesos, controles internos y demás cosas para darle tranquilidad a sus clientes de sus bancos. Otro que invirtió fue el sector manufacturero, con 3.720 millones de dólares. Empresas que ya se establecen aquí en México, que quieren invertir aquí. Pero los nuestros todavía siguen en acuerdos con el presidente para decir que vamos a invertir poco más de 35.000 millones de pesos. Es interesante lo que plantean. Dicen ellos que con esa inversión generan 1.6 millones de empleos directos con personas que están trabajando con ellos y más de 4 millones de manera indirecta. Es necesario que la inversión se logre. Si queremos que esta economía nuestra crezca más del 2 o llegar al 4%, que es la plática y el compromiso que hizo el presidente de la República, que es la meta, decía Bolívar. Sí, la meta es el 4%, alrededor del 4%, pero esto no se daría sin inversión. O sea, privada. No se da. Ambas. Yo creo que ambas. O sea, es decir, el conjunto de esa inversión es la que va a generar mayor valor. Es decir, tú hablabas de la inversión del banco, bueno, no genera un producto nuevo, ¿no? Claro que en no. cambio, las empresas cada día van incorporando mejores y más productos y servicios. Y eso hace que le den mayor valor, ¿no? El gobierno le pidió a los bancos que también tuvieran presencia en ciudades pequeñas del país, porque hay lugares donde no hay presencia de una sucursal bancaria, nada que pueda captar y dar ese servicio bancario. Por eso la inquietud del gobierno federal de crear un banco, darle a ese banco que se llama Bansefi, darle una presencia a nivel nacional para que todos aquellos podamos hacer uso del dinero plástico. No es posible en lugares donde no hay banca, donde no hay con qué pagar, con qué hacer nuestras transacciones, porque no hay servicios bancarios en ciudades pequeñas, ciudades que en varias partes del país. Obviamente la banca invirtió esa cantidad de dinero con un propósito, darle un servicio mejor al cliente y poder conectarse a nivel mundial con todas las transacciones que se realizan. El mundo en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, el mundo desarrollado, obviamente se mueven de esa manera, electrónicamente. Y ellos lo hacen para estar acorde con las realizaciones de sus transacciones en otras partes del mundo. Se hace necesario también la conexión en todo México. Claro. También ya está eso contemplado, pues, de que México va a estar conectado al 100%. Todo, aprovechando, ya habló con el de Google, ¿no? Con algo así, como habló con el dueño de Google, Facebook, ¿no? ¿no? Facebook, uno de esos para aprovechar la red de la conexión para meter todo. Y comunicar a todo el Ajá. país. Decía Gilardo, tú que Bueno, estás riendo miren, maliciosamente ahí. No es una regla que la inversión genera crecimiento, ¿sí? Y que genera empleo. Ellos Para dicen, que haya inversión, tiene que haber perspectivas de ganancia. Y nuestra economía globalizada depende también de la situación económica a nivel mundial. Este año, lo comentamos desde enero, las perspectivas de crecimiento de la economía global eran muy turbias. Había una tendencia a decrecer el PIB a nivel mundial, y esto se ha agudizado por la postura del gobierno norteamericano, no solamente con China, sino con diversas posiciones de imponer aranceles. Ha habido un decrecimiento del comercio a nivel mundial que repercute en el crecimiento del PIB y que por lógica también se refleja en nuestra economía. Claro. El PIB y el crecimiento de nuestra economía, que quede claro, no es por una mala política económica que se esté aplicando actualmente el gobierno federal. El crecimiento de la economía depende de leyes objetivas económicas que se globalizan y de alguna manera repercuten en el comportamiento de nuestra economía. Hay muchos elementos que no están registrando en el PIB. Acuérdense ustedes que el PIB tiene una diversidad de deficiencias.
Por un lado, las Dicen actividades... que deben de contemplarse el crecimiento regional, ¿no? Las actividades que le llaman no informales no la están contemplando. No les incluye, pero incluye. están funcionando. Pero el 50% del empleo de la población económicamente es eso, ¿no? está exactamente en esa etapa. Imagínense ustedes, estaba yo revisando que el año pasado llegamos casi a los 37,000 millones de dólares que se enviaron de Estados Unidos. Y este año se calcula casi 40,000 millones de dólares. Más que por la venta de petróleo. No, petróleo y varias cosas más que nuestros paisanos están enviando. Y acuérdense que una de las fórmulas del PIB es el consumo, ¿sí? Y el consumo, eso se tiene que repercutir en aumentar el consumo y por lo tanto el PIB. O sea, hay una diversidad de conceptos que analizar técnicamente el significado del PIB no nos dice la realidad de nuestra economía. Yo creo que los programas sociales que se están aplicando no se registran en el Seguro Social porque no aportan ellos. La pregunta que haría yo, sí. Si llega ese dinero de Estados Unidos a las personas de aquí, obviamente tienen liquidez. No, pero es que tienes que ver si es al consumo, y cómo lo pues consumen. es inversión. Porque, por eso, si esos 30 y tantos mil millones de dólares que llegan o más al país, por remesas, tu hijo te manda a ti, tu hija, tus $1,000, se debería reflejar en consumo del mercado interno. Digo Claro. Se debería. No, se refleja. Pero están quejándose que no crece el consumo. No, ¿quién se queja? El índice de precio del consumidor, el INEGI. Mira, el INEGI... Por eso, están diciendo que no se Hay refleja. ciertas Debería reflejarse, debería crecer el mercado interno, digo yo. Bueno, no creo que tengan los dólares. Primero no reciben dólares, Por reciben eso, dinero. Reciben en pesos. Normalmente, ¿qué hacen con ese recurso? Usan para consumo, usan para pagar deuda, usan para hacer una casita o rehabilitar cosas en la casa, usan para comprar una parcelita, usan para comprar ganado, o sea, hay un consumo no solamente personal. Quizá no de productos de consumo inmediato. No, hay un abanico de opciones, pero es una inversión de cerca de 50,000 millones de dólares que está generando. Y eso debería, ese consumo, ese dinero debería reflejarse claro. en las estadísticas del INEGI. Claro. Pero hay que revisar la metodología, a lo mejor no la están tomando en cuenta. Por eso puede ser, porque debería reflejarse. Están quejándose que el mercado se contrajo. Bueno, estamos hablando de 30 o 50 mil millones de dólares que está repartido entre toda la gente que recibe del exterior. Bueno, debería reflejarse en mayor consumo de bienes y servicios, en otras cosas, y no lo contemplan, no aparecen esos datos. Es como la gente del medio rural no se queja del consumo de maíz. Ellos no importan maíz, tienen sus parcelas sembradas. Autoconsumo. Y no lo refleja. El autoconsumo. Sí, el Producto Interno Bruto no lo refleja ahí. Entonces, como que el Producto Interno Bruto se concentra en las grandes ciudades. Toma muestra 20 ciudades y punto, ese es su muestreo. Y una sí cosa lo que considera, lo que dice Gildardo es la interpretación o la parte técnica de cómo operar eso. Porque sí está Entonces, si estos datos se vieran, se reflejaría un crecimiento mayor de la economía. Mira, la metodología que usan es a modo. Le ponía yo el ejemplo de cómo calculan la inflación. Sí. La inflación es un promedio. Pero ahora le obliga el Fondo Monetario a decir, ve que sea subyacente y no subyacente. Lo de los productos que se consumen a diario y de los... De todas maneras, es un promedio. Es claro, porque crecen más los claro, otros. cuando los organismos internacionales dicen la tendencia del PIB es a disminuir, no nada más es a México. Ya estamos cerrando el programa.
Comenta, hermano, ciérrale Mire, el comentario final. En términos de metodología, yo creo que valdría la pena hacer Un programa. pero yo creo la economía no está tomando en cuenta muchas actividades. ¿Cierto? Boli. Bueno, yo creo que el crecimiento va junto con la inversión. Así es, bueno, decías tú, yo creo que por ahí va. Necesitamos un programa especial para revisar este bendito Producto Interno Bruto, porque hay muchas cosas que no se contemplan. El del medio rural que siembra su maíz y no compra maíz, el que siembra su gallina, el que trabaja. Hay cosas que el INEGI no toma en cuenta en su conteo que hace para medir O su metodología está rebasada. No funciona, la metodología está rebasada. Bueno, pues se nos fue el programa el día de hoy. Gracias por sintonizarnos, maestro Carlos, este máster, hace por el programa maestra Claudia, Gustavo y el otro Gustavo y el audio. Bueno, y a usted que nos sintoniza en casita, gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere.